La doctora Sarah Chen se ajustó el traje de neopreno mientras el frío viento del Pacífico azotaba la cubierta del buque de investigación. La tormenta había pasado, pero el océano aún se agitaba con olas furiosas. Su equipo de biólogos marinos había estado estudiando formaciones de coral en las profundidades cuando el cielo se iluminó como si fuera de día a las 3 de la mañana. «No es un meteoro», gritó Jaque Martínez, su compañero de investigación, mientras ajustaba las cámaras submarinas. «La trayectoria no encaja. Está desacelerando». Sarah tomó los binoculares y miró hacia el agua oscura. Algo enorme había caído a unos 3 kilómetros de su posición. El vapor subía de la superficie del océano donde el objeto había impactado. El agua brillaba con una extraña luz azul que pulsaba como un latido. «Acércanos», le dijo Sarah al capitán Rodríguez al timón. «Pero manténos a una distancia segura». Mientras el buque de investigación avanzaba por los mares agitados, el equipo de Sarah comenzó a registrar lecturas que nunca había visto. La temperatura del agua había subido a niveles peligrosos alrededor del sitio del impacto. Su detector de radiación chasqueaba rápidamente, pero las lecturas no tenían sentido. No era ningún tipo de radiación que conociera. «Sarah, tienes que ver esto», dijo Jaque con voz tensa por la emoción y el miedo. Apuntó a la pantalla del sonar. «Hay algo ahí abajo, algo grande, y se está moviendo». El sonar mostraba un objeto del tamaño de un autobús urbano descansando en el fondo del océano a unos 90 metros de profundidad. Pero lo extraño eran los objetos más pequeños a su alrededor. Parecían flotar, moviéndose en patrones que parecían casi organizados. Sarah había sido bióloga marina durante 15 años. Había visto ballenas, calamares gigantes y criaturas de las partes más profundas del océano. Pero esto era diferente. Esto se sentía importante de una manera que hacía que le temblaran las manos mientras preparaba el equipo de buceo profundo. «No vas a bajar ahí», dijo el capitán Rodríguez con firmeza. «Deberíamos llamar a la Marina o a la Guardia Costera. Esto está muy por encima de nuestro nivel». Sarah miró las lecturas de nuevo. Lo que fuera que estuviera ahí abajo se estaba debilitando. El brillo azul se desvanecía y las temperaturas bajaban rápido. «Si esperamos a los militares, lo que sea que esté ahí podría estar muerto para cuando lleguen». Ella siempre había sido del tipo que actúa primero y se preocupa por las consecuencias después. Eso la hacía una buena científica y una empleada terrible. La habían despedido de 3 puestos de investigación por tomar riesgos no autorizados. Pero esos riesgos habían llevado a descubrimientos que cambiaron la biología marina para siempre. Jaque ya estaba preparando los trajes de buceo de emergencia. Eran modelos experimentales diseñados para manejar profundidades de hasta 120 metros. La universidad se los había dado para probar en condiciones controladas, no para rescatar objetos desconocidos del fondo del océano. «Esto es una locura», murmuró Rodríguez, pero ya estaba posicionando el barco. «Si se matan, no se lo explico a sus familias». Sarah y Jaque entraron al agua mientras el sol comenzaba a salir. El descenso a través del agua iluminada de azul se sentía como caer en otro mundo. Al acercarse al objeto estrellado, Sarah se dio cuenta de que no estaba hecho de ningún material que reconociera. La superficie parecía metal, pero se movía y cambiaba como tejido vivo. Partes del objeto estaban claramente dañadas. Grandes secciones habían sido rasgadas, y fluidos extraños se filtraban al agua circundante. Pero a través de las rasgaduras en el casco, Sarah podía ver movimiento dentro. «Jaque, hay algo vivo ahí», dijo a través del sistema de comunicación. Nadaron por la abertura más grande en el lado del objeto. Las luces de Sarah revelaron un espacio que desafiaba la física. El interior era mucho más grande de lo que el exterior debería permitir. Las paredes se curvaban de maneras que dolía mirar, y el piso parecía cambiar entre sólido y líquido. En el centro del espacio, 3 seres flotaban en lo que parecían burbujas protectoras llenas de líquido brillante. Eran altos y delgados, con piel que cambiaba de color como un camaleón. Sus rostros eran casi humanos, pero sus ojos eran demasiado grandes y completamente negros. 2 de ellos no se movían. El tercero estaba apenas consciente, su color cambiando de azul a gris y a algo que podría ser angustia.
Sara se acercó con cuidado. Los ojos del ser se enfocaron en ella, y sintió que algo imposible ocurría. Pensamientos que no eran suyos entraron en su mente. Imágenes de vastos espacios, de mundos cubiertos de ciudades de cristal, de criaturas que consumían planetas enteros, y debajo de todo, una necesidad desesperada de ayuda. El ser se estaba muriendo. Su nave fallaba, y sus compañeros ya estaban muertos. Pero más que eso, Sara entendió que el pueblo de esta criatura era amable. Eran sanadores y maestros que habían viajado por la galaxia ayudando a otros durante miles de años. Y ahora estaban siendo cazados por algo terrible. Jake nadó a su lado. Sara, tenemos que sacarlos de aquí. La nave está perdiendo energía. En otra hora, todo esto va a implosionar. Trabajando juntos, lograron cortar las barreras protectoras alrededor del ser sobreviviente. La criatura era sorprendentemente ligera, como si sus huesos fueran huecos como los de un pájaro. La llevaron con cuidado hacia su campana de buceo, que Jake había modificado para actuar como una cámara de rescate de emergencia. El ascenso a la superficie tomó 30 minutos. Durante ese tiempo, la criatura alienígena agarró la mano de Sara con fuerza sorprendente. Más imágenes fluyeron a su mente. Vio el nombre de la criatura, aunque era más como una nota musical que una palabra. Más tarde lo llamaría Sepai. Vio a su pueblo, los Katara, y sus hermosos mundos llenos de ciudades flotantes y jardines que crecían en el vacío del espacio. Pero también vio las cosas que los cazaban. Los devoradores eran criaturas de puro hambre, consumiendo todo lo que tocaban. Habían estado durmiendo durante millones de años, pero algo los había despertado. Ahora se extendían por la galaxia, comiéndose civilizaciones enteras. Cuando llegaron a la superficie, el capitán Rodríguez ayudó a subir al alienígena a bordo. Sepai claramente se estaba muriendo, pero parecía decidido a comunicar algo importante. Apuntó al cielo con un dedo largo, y Sara entendió. Más de su gente venía. 3 días después, otra nave descendió de las estrellas. Esta estaba intacta y hermosa, con forma de flor hecha de plata y luz. Los Katara que emergieron estaban sanos y fuertes, pero sus colores mostraban una profunda tristeza al enterarse de las muertes de sus compañeros. Sara observó mientras realizaban ritos funerarios para los muertos, convirtiendo sus cuerpos en luz que ascendía hacia las estrellas. Sepai sobrevivió, aunque nunca se recuperaría por completo de sus heridas. Ya no podía cambiar de color correctamente, y uno de sus brazos permaneció débil. El líder de los Katara, un ser antiguo cuyo nombre sonaba como viento a través de cristales, le habló a Sara en su mente. Los pensamientos llegaban más claros ahora, como si el contacto con Sepai hubiera abierto una puerta en su cerebro. Salvaste lo que se podía salvar, dijo el líder. Esto crea una deuda que no se puede pagar con simples gracias. Sara intentó protestar que no necesitaba pago, pero el líder continuó. Nuestro pueblo tiene leyes más antiguas que tu especie. Una deuda de vida debe honrarse, pero más que eso, actuaste con coraje cuando la sabiduría te habría dicho que huyeras. Esto te marca como digna. El ritual que siguió se sintió como el momento más importante en la vida de Sara. Sepai, aún débil pero decidido, se cortó la palma con una hoja de cristal. Su sangre era plateada y parecía brillar con luz interna. Luego presionó su mano contra la frente de Sara. Un dolor agudo recorrió su cráneo, seguido de un calor que se extendió por todo su cuerpo. Cuando terminó, Sara se sintió diferente. Podía percibir cosas que nunca había notado antes. El océano a su alrededor se sentía más vivo, más conectado. Y en el fondo de su mente, llevaba un pedazo de los pensamientos de Sepai. El lazo de sangre está hecho, dijo el líder. Tú y tus descendientes son ahora portadores de la deuda. Si alguna vez necesitan ayuda, llámenos a través de las estrellas y responderemos. Si nosotros enfrentamos la destrucción, la deuda se transfiere a ustedes. Sara no entendía completamente lo que eso significaba, pero asintió de todos modos. El líder de los Katara cambió de color a algo que podría ser preocupación. Su mundo es joven, y su gente es fuerte, pero no están listos para lo que viene. Los devoradores duermen ahora, pero despertarán. Cuando eso pase,
Eventualmente encontrarán la Tierra. Su especie tiene algo que anhelarán. ¿Qué tenemos que quieran?, preguntó Sara. Potencial, dijo Sepai, su voz mental débil pero clara. Su gente se adapta y crece más rápido que cualquier especie que hayamos conocido. Para los devoradores, eso los hace el mayor premio en la galaxia. Antes de irse, los Katara le dieron a Sara y su equipo tecnología para mejorar su equipo de buceo y la investigación submarina. No era avanzada para estándares de los Katara, pero estaba siglos por delante de la ciencia humana. También dejaron un dispositivo de comunicación, un cristal que brillaría cuando los Katara necesitaran enviar mensajes a través de las estrellas. Vigilaremos a su gente desde lejos, prometió el líder. Intentaremos guiarlos hacia la sabiduría y lejos de los caminos que llevan a la destrucción, pero no podemos interferir directamente. Su especie debe encontrar su propio camino a las estrellas. Mientras su hermosa nave ascendía al cielo matutino, Sara sintió una mezcla de maravilla y miedo. Acababa de hacer contacto con una civilización alienígena avanzada. Pero también había aprendido que el universo era mucho más peligroso de lo que nadie en la Tierra imaginaba. Jake estaba a su lado, aún mirando el punto donde la nave había desaparecido. ¿Le contamos a alguien sobre esto? Sara lo pensó con cuidado. El mundo no estaba listo para saber que existían alienígenas. Más importante aún, el mundo no estaba listo para saber sobre los devoradores. Lo escribimos todo, dijo finalmente. Documentamos todo, pero lo mantenemos en secreto hasta que la humanidad esté lista. ¿Y cuándo será eso? Sara tocó el punto en su frente donde la sangre de Sepai había tocado su piel. Aún podía sentir el calor allí y algo más. Una conexión que se extendía a través del espacio a un pueblo que ahora era familia de maneras que la biología nunca podría crear. Cuando la oscuridad venga, dijo, repitiendo las palabras de Sepai. Cuando la oscuridad venga, sabremos que es el momento. En los años siguientes, Sara usó la tecnología de los Katara para hacer descubrimientos innovadores en biología marina y exploración oceánica. Nunca reveló la fuente de sus innovaciones, pero su trabajo impulsó la ciencia humana décadas hacia adelante. Se casó con Jake y tuvieron 3 hijos. El dispositivo de comunicación de cristal permaneció en silencio durante 20 años. Luego, una noche cuando Sara estaba en sus 50, comenzó a brillar. La voz mental de Sepai alcanzó a través de la galaxia, más débil que antes, pero aún clara. Los devoradores se agitan, dijo. Nuestros vigilantes han visto señales. El despertar aún está a siglos de distancia, pero viene. Prepara a tu gente, Sara Chen. Cuando caigamos, deben llevar nuestra luz adelante. Sara pasó el resto de su vida preparándose. Entrenó a sus hijos en el conocimiento que Sepai había compartido con ella. Estableció fondos secretos y programas de investigación. Escribió instrucciones detalladas para generaciones futuras, selladas en bóvedas que solo se abrirían cuando el cristal comenzara a brillar de nuevo. En su lecho de muerte, Sara llamó a su hijo menor, Marcus, a su lado. Recuerda la promesa, susurró. Cuando llegue el llamado, respondemos. Somos portadores de la deuda ahora. Marcus asintió, aunque no entendía verdaderamente el peso de esas palabras. Ese entendimiento llegaría a sus descendientes 300 años después, cuando el cristal comenzó a brillar con luz desesperada y la última nave Katara transmitió su mensaje final a la oscuridad entre estrellas. El capitán Marcus Chen estaba en el puente del USS Prometheus, mirando las estrellas a través de la enorme ventana de visualización. Habían pasado 300 años desde que su ancestra Sara Chen conoció a los Katara. La humanidad se había extendido por docenas de sistemas estelares, construyendo colonias y rutas comerciales que conectaban la Tierra con mundos distantes. El Prometheus era uno de los buques de exploración más nuevos de la humanidad, equipado con motores más rápidos que la luz y equipo científico que habría parecido magia para la generación de Sara. Marcus estaba orgulloso de comandarlo, aunque a veces se preguntaba si su tatarabuela aprobaría cómo había cambiado la humanidad. Los humanos ya no eran la especie pequeña e aislada que luchaba por explorar su propio océano. Ahora eran miembros de la comunidad galáctica, socios comerciales con docenas de civilizaciones alienígenas.
Mercaderes humanos viajaban a ciudades de cristal en Serion Prime. Ingenieros humanos trabajaban junto a los maestros de energía de la hegemonía Talvas. Diplomáticos humanos negociaban tratados en las grandes salas del Consejo de la Estación Centuri. Pero incluso entre todas estas especies avanzadas, los humanos habían ganado una reputación por ser confiables y obstinados. No eran los más fuertes ni los más inteligentes, pero cumplían sus promesas y se adaptaban a cualquier situación. Otras especies habían aprendido a confiar en mercaderes humanos y a respetar a soldados humanos. Marcus sabía del secreto de su familia, aunque el peso completo nunca le había parecido real. El lazo de sangre con los Katara era una historia pasada de generación en generación, junto con instrucciones detalladas y el dispositivo de comunicación de cristal que había estado en silencio por más de un siglo. A veces, Marcus se preguntaba si todo había sido una elaborada ilusión familiar. Los Katara mismos se habían convertido en leyendas en la galaxia. Eran los sanadores y pacificadores que habían mediado conflictos durante miles de años. Cuando dos especies iban a la guerra, llamaban a mediadores Katara. Cuando una plaga golpeaba un mundo, naves médicas Katara llegaban en días. Eran tan confiables y respetados que muchas especies los consideraban casi sagrados. Marcus estaba revisando informes de exploración de un sistema estelar recién descubierto cuando la teniente Sara Vázquez se acercó a su silla de mando. Era su oficial de comunicaciones y descendiente de una de las familias que habían ayudado a Sara Chen a mantener el secreto de los Katara. El conocimiento se había preservado con cuidado durante 3 siglos, pasado a linajes confiables que esperaban el día en que podrían ser necesarios. Capitán, recibimos un mensaje prioritario del Comando Galáctico, dijo Vázquez. Su expresión era preocupada. Es sobre los Katara. Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasa con ellos? Han quedado en silencio, señor. Todos ellos. La sala de reuniones en la estación Centuri estaba llena de representantes de todas las especies mayores en la galaxia. Marcus nunca había visto tantas formas alienígenas reunidas en un lugar, y el nivel de ansiedad en la habitación era casi abrumador. El almirante Tar de los Centuri habló primero, sus 4 brazos gesticulando mientras sus palabras traducidas llenaban la sala. El silencio comenzó hace 3 meses estándar. Al principio, asumimos que era un mal funcionamiento de comunicaciones. Los mundos Katara están lejos de nuestras rutas comerciales usuales. El representante de la hegemonía Talvas, un ser hecho de energía pura contenida en una forma cristalina, pulsó con colores de preocupación. Enviamos naves de sonda para investigar. Encontraron las estaciones de monitoreo del sistema exterior abandonadas pero intactas. ¿Y qué hay de sus mundos centrales?, preguntó el delegado de Serion, su cuerpo de cristal tintineando con inquietud. La expresión del almirante Tar se oscureció. Debemos discutir eso con cuidado. Lo que encontramos, hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Tal vez sea mejor que lo vean por ustedes mismos. La pantalla holográfica en el centro de la sala se activó, mostrando mapas estelares del espacio Katara. Era una región que cubría docenas de sistemas estelares, todos marcados con símbolos azules pacíficos que indicaban mundos Katara. Pero al zoom en los sistemas centrales, los símbolos azules comenzaron a cambiar a rojo. Sistema tras sistema mostraba el mismo estado, sin respuesta a comunicaciones, sin firmas de energía, sin signos de vida. Enviamos una flota de investigación completa al mundo natal de los Katara. Beleran, continuó el almirante Tar. Esto es lo que encontraron. La pantalla holográfica cambió a mostrar imágenes reales de la flota de investigación. Marcus sintió que su estómago se hundía al ver las grabaciones. Donde debería estar Beleran, no había nada más que espacio vacío y escombros. Las hermosas ciudades flotantes habían desaparecido. Los jardines orbitales que habían cultivado comida para docenas de mundos estaban destruidos. Incluso las lunas del planeta habían sido despojadas hasta sus núcleos metálicos. Por los ancestros, susurró el diplomático Centuri. ¿Qué podría hacer esto? El representante Talvas pulsó con colores de alarma. Nuestras lecturas de energía muestran que esta destrucción ocurrió recientemente. En los últimos 6 meses. Marcus encontró su voz.
¿Qué hay de sobrevivientes? ¿Naves de escape? El almirante Tar negó con la cabeza. No hemos encontrado sobrevivientes, ni cápsulas de escape, ni señales de auxilio. Es como si toda la civilización cátara simplemente hubiera desaparecido. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían. Los cátara habían sido la civilización más antigua y estable en la galaxia. Habían sobrevivido guerras, desastres naturales y eventos cósmicos que habían destruido otras especies. Si algo podía eliminarlos tan completamente, ¿qué significaba eso para todos los demás? Necesitamos investigar más, dijo el delegado de Serion. Enviar más naves, reunir más información. Lo intentamos, replicó el almirante Tar. Enviamos 3 flotas de investigación más al espacio Katara. Ninguna regresó. El silencio en la sala se hizo más pesado. Marcus sintió el peso del secreto de su familia presionándolo. Las instrucciones que Sarachen había dejado eran claras. Si los Katara enfrentaban la destrucción, el lazo de sangre se transferiría a la humanidad. Pero, ¿qué significaba eso en términos prácticos? En las semanas siguientes, el misterio solo se profundizó. Sensores de largo alcance detectaron algo moviéndose a través de los sistemas vacíos donde una vez habían prosperado mundos Katara. Los objetos eran masivos, más grandes que cualquier nave en la galaxia conocida. Y parecían consumir todo lo que encontraban. Campos de asteroides, nubes de gas, incluso la radiación de estrellas moribundas. Todo desaparecía cuando estos objetos pasaban. Las pocas ondas automáticas que se acercaron lo suficiente para recolectar datos mostraron imágenes que no tenían sentido. Los objetos parecían orgánicos, como criaturas masivas nadando por el espacio, pero claramente eran construcciones artificiales. Entonces llegó la noche que cambió todo. Marcus estaba en sus cuartos a bordo del Prometheus, leyendo los documentos antiguos que su familia había preservado, cuando el dispositivo de comunicación de cristal comenzó a brillar. Lo había visto brillar antes durante pruebas y ceremonias familiares. Pero esta luz era urgente y desesperada. La voz mental familiar de Sepai alcanzó a través de los siglos y el vasto vacío del espacio, pero la voz era débil, rota por el dolor y el miedo. Sarachen. La deuda se transfiere. Marcus presionó sus manos contra el cristal, tratando de fortalecer la conexión. Estoy aquí. Soy Marcus Chen, descendiente de Sara. ¿Marcus? Sí. Recuerdo tu linaje en el lazo. La voz mental de Sepai se desvanecía. Los devoradores han despertado. Mi pueblo, mi hermoso pueblo, se ha ido. Todo se ha ido. Imágenes inundaron la mente de Marcus. Vio los mundos Katara como habían sido. Hermosos, pacíficos, llenos de seres que dedicaban sus vidas a sanar y al conocimiento. Luego los vio como eran ahora, consumidos por criaturas que eran parte máquina, parte pesadilla viva. Los devoradores eran exactamente lo que los registros de Sarachen habían descrito, pero verlos en los recuerdos de Sepai los hacía reales de una manera que las palabras nunca podrían. Eran hambre hecha forma, criaturas que consumían no solo materia y energía, sino el potencial mismo para la vida y el crecimiento. Aprendieron de nosotros, continuó Sepai, sus pensamientos volviéndose más fragmentados. Cada mundo que consumen los hace más fuertes, más inteligentes. Adaptaron nuestra tecnología de sanación, la convirtieron en armas. Usaron nuestro propio conocimiento contra nosotros. Marcus vio destellos de las batallas finales. Naves Katara tratando de defender sus mundos solo para ver cómo los devoradores absorbían sus armas y las usaban más efectivamente que sus creadores. Vio poblaciones enteras consumidas en momentos, su energía vital alimentando criaturas que crecían más grandes y terribles con cada comida. La nave archivo, la última de nuestro conocimiento. Llevo los registros del lazo de deuda. Nos persiguen. No falta mucho. ¿Dónde estás? Preguntó Marcus con urgencia. Podemos enviar naves. Podemos ayudar. No. Demasiado tarde para mí, demasiado tarde para mi pueblo, pero no para el tuyo. La voz mental de Sepai era apenas un susurro ahora. La deuda se transfiere, Marcus Chen. Su gente debe llevar nuestra luz adelante. Detengan el hambre antes de que consuma la galaxia.
Las imágenes finales que Senpai compartió fueron las más terroríficas de todas. Marcus vio la flota devoradora extendiéndose desde el espacio Katara como una plaga, consumiendo todo en su camino. Vio gráficos de proyección mostrando sus rutas probables a través de la galaxia. La Tierra no era su próximo objetivo, pero definitivamente estaba en su lista. ¿Cómo los combatimos?, preguntó Marcus desesperadamente. No combatan, conviértanse. Consumen potencial. Pero su gente crea potencial más rápido que cualquier especie que hayamos conocido. Usen eso. Conviértanse en lo que ellos no pueden consumir. La conexión se desvaneció. El brillo del cristal se atenuó y se apagó. En algún lugar en la oscuridad entre estrellas, la última nave archivo Katara había quedado en silencio para siempre. Marcus se sentó en sus cuartos por mucho tiempo, mirando el cristal oscuro y tratando de procesar lo que había aprendido. Los Katara, la civilización más antigua y pacífica en la galaxia, estaban extintos. En su lugar venían criaturas de puro hambre que eventualmente consumirían todo, incluyendo a la humanidad. Pero junto con el conocimiento terrorífico venía algo más: propósito. Durante 300 años, la familia Chen había querido del lazo de sangre, esperando un llamado que muchos pensaban que nunca llegaría. Ahora el llamado había llegado, y con él venía una responsabilidad que definiría el futuro de la humanidad. Marcus abrió un canal de comunicación seguro a la Tierra y comenzó a componer un mensaje que cambiaría todo. Pensó en Sarah Chen buceando en aguas desconocidas para salvar a extraños alienígenas. Ella había actuado por instinto y compasión, sin saber que su simple acto de rescate un día determinaría el destino de la galaxia. Ahora era su turno de actuar. La deuda se había transferido y la oscuridad venía. Pero la humanidad nunca había sido una especie que huía de sus obligaciones, no importaba cuán imposibles parecieran. En su mensaje a la Tierra, Marcus escribió las palabras que resonarían a través del espacio humano por generaciones. El antiguo deuda llama. La oscuridad se extiende. Estamos listos para responder. El cristal permaneció oscuro, pero Marcus podía sentir el peso del regalo final de Senpai presionando contra su mente. Escondido en los últimos pensamientos del alienígena, había algo precioso: el archivo completo del conocimiento Katara, incluyendo todo lo que habían aprendido sobre los devoradores durante su guerra desesperada final. La humanidad necesitaría ese conocimiento en los días por venir. Los devoradores se extendían por la galaxia, consumiendo civilizaciones que habían prosperado por millones de años. Pronto, volverían su atención a especies más jóvenes, buscando nuevas fuentes de potencial para alimentar su hambre interminable. Pero nunca habían encontrado nada como la humanidad. Y la humanidad nunca había encontrado algo que probara su adaptabilidad como esto. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La sesión de emergencia de la Asamblea Colonial Humana había durado 16 horas. Representantes de todos los mundos humanos se sentaban en la gran cámara en la estación Luna, sus rostros mostrando agotamiento y miedo mientras debatían la decisión más importante en la historia humana. Marcus Chen estaba en el centro de la asamblea, el antiguo dispositivo de comunicación de cristal en sus manos. Alrededor de él, pantallas holográficas mostraban la extensión de las fuerzas devoradoras a través de la galaxia. Marcadores rojos indicaban mundos consumidos. Marcadores amarillos mostraban zonas de evacuación donde civilizaciones enteras huían de sus mundos natales. Déjeme entender esto correctamente, dijo el representante Williams de las colonias de Marte. Quiere que vayamos a la guerra contra criaturas que destruyeron a los Katara en 6 meses. Los Katara, que habían sido el poder pacífico dominante en la galaxia por miles de años. Quiero que honremos nuestra palabra, replicó Marcus con firmeza. Mi ancestra hizo una promesa hace 300 años. Los Katara nos salvaron cuando no éramos nada. Ahora tenemos la oportunidad de salvar su memoria. La representante Hang de la Estación Europa negó con la cabeza. Marcus, todos respetamos la historia de su familia, pero esto es una locura. Deberíamos evacuar, no pelear. Todas las otras especies en la galaxia están huyendo. ¿Por qué no nosotros? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Marcus miró alrededor de la cámara a los rostros de los líderes de la humanidad. Vio miedo, confusión y duda.
Pero también vio algo más. La misma determinación obstinada que había impulsado a Sarah Chen a bucear en aguas desconocidas para salvar extraños. Porque dimos nuestra palabra, dijo Marcus simplemente. Porque cuando los Katara estaban muriendo, nos confiaron su legado. Porque si huimos ahora, pasaremos el resto de la historia humana sabiendo que abandonamos a nuestros amigos cuando más nos necesitaban. El representante Jackson del sistema Centauri se levantó. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de los millones de vidas humanas que se perderán en esta guerra? ¿Los sacrificamos por mantener una promesa a alienígenas muertos? La cámara estalló en gritos. La mitad de los representantes apoyaban una evacuación inmediata al borde de la galaxia, donde la humanidad podría sobrevivir unos siglos más antes de que los devoradores los encontraran. La otra mitad argumentaba por honrar la deuda antigua, aunque muchos parecían inciertos sobre qué significaría eso realmente. Marcus esperó a que el ruido se calmara. Luego activó la pantalla holográfica mostrando la transmisión final de Sepai. La voz mental del alienígena llenó la cámara, débil pero clara. Su gente crea potencial más rápido que cualquier especie que hayamos conocido. Usen eso. Conviértanse en lo que ellos no pueden consumir. Los Katara no solo nos pidieron que los recordáramos, continuó Marcus. Nos dieron la clave para la victoria. La mayor fuerza de la humanidad siempre ha sido nuestra habilidad para adaptarnos, cambiar, convertirnos en lo que sea necesario para sobrevivir. Los devoradores consumen potencial, pero nosotros lo creamos. Por eso vendrán por nosotros eventualmente, ya sea que huyamos o luchemos. La doctora Elena Vázquez, hija de Sara Vázquez y una de las principales xenobiólogas de la humanidad, dio un paso adelante. Había pasado semanas estudiando los datos del archivo Katara que Sepai había transmitido. El capitán tiene razón. Huir solo retrasará lo inevitable. Pero si vamos a pelear, necesitamos entender contra qué nos enfrentamos. La pantalla cambió para mostrar un análisis detallado de la biología y tecnología de los devoradores. Las criaturas eran parte orgánicas, parte máquinas, adaptándose y evolucionando constantemente basadas en lo que consumían. Habían absorbido la tecnología de sanación Katara y la habían armaizado. Habían consumido las técnicas de manipulación de energía de los Talbás y las habían convertido en armas destructoras de mundos. Cada especie que han derrotado los ha hecho más fuertes, explicó la doctora Vázquez. Pero nunca han enfrentado algo como la adaptabilidad humana. No solo usamos tecnología, nos convertimos en ella. No solo aprendemos de nuestros enemigos, nos convertimos en versiones mejores de ellos. El representante Williams aún parecía no convencido. ¿Y cómo propone exactamente que hagamos eso? Los devoradores ya han absorbido la tecnología de docenas de civilizaciones avanzadas. ¿Qué tenemos que ellos no? Marcus sonrió con gravedad. Tiempo y la cosa más peligrosa en el universo, humanos que no tienen nada más que perder. La votación, cuando finalmente llegó, fue más cerrada de lo que Marcus había esperado. El 51% de la asamblea votó por honrar la deuda antigua y prepararse para la guerra. El 49% votó por evacuación inmediata. Pero en la democracia humana, el 51% era suficiente. En días, la evacuación comenzó de todos modos, pero no era una retirada. Era un reposicionamiento estratégico. Poblaciones civiles fueron movidas a los mundos más seguros, lejos de rutas probables de aproximación de devoradores. Personal no esencial fue reubicado en colonias ocultas en sistemas vacíos donde podrían preservar la cultura y el conocimiento humano si lo peor ocurría. Pero millones de humanos se quedaron atrás para prepararse para la guerra. No solo soldados, sino científicos, ingenieros, doctores y ciudadanos comunes que se voluntariaron para el deber más peligroso en la historia humana. Marcus se encontró promovido a almirante y puesto a cargo de los esfuerzos desesperados de preparación de la humanidad. Su primera parada fue la instalación de investigación en Titán, donde la doctora Vázquez lideraba el proyecto más clasificado en el espacio humano. «Muéstrame lo que has aprendido», dijo mientras caminaban por corredores llenos de tecnología alienígena recuperada de sitios de ataques devoradores. La doctora Vázquez lo llevó a un laboratorio donde voluntarios humanos estaban sometiéndose a procedimientos que habrían horrorizado a generaciones anteriores.
Hemos estado estudiando la biotecnología devoradora, explicó. La clave es que no solo consumen materia y energía. Consumen potencial, la capacidad para crecer, cambiar, adaptarse. En las mesas de examen, voluntarios estaban siendo integrados con muestras modificadas de tejido devorador. El proceso era agonizante y no todos sobrevivían. Pero los que lo hacían emergían cambiados de maneras fundamentales. Los llamamos guardianes de la deuda, continuó la doctora Vázquez. Mantienen su conciencia y personalidad humanas, pero pueden rastrear devoradores a través del espacio. Pueden sobrevivir en entornos que matarían a humanos base. Y lo más importante, pueden usar tecnología devoradora mejor que los devoradores mismos. Marcus observó mientras una de las voluntarias, la comandante Torres, demostraba sus nuevas habilidades. Sus ojos habían cambiado de color, volviéndose completamente negros como los de Seppai. Su piel cambiaba ligeramente de color con sus emociones. Y cuando tocaba una pieza de tecnología devoradora, respondía a su voluntad como si fuera parte de su propio cuerpo. El proceso de integración reescribe el ADN humano, explicó la doctora Vázquez. Pero no borra nuestra humanidad. En cambio, amplifica lo que nos hace humanos en primer lugar: nuestra adaptabilidad, nuestra determinación, nuestra negativa a rendirnos. ¿Cuántos voluntarios tenemos?, preguntó Marcus. 5 millones hasta ahora, de todos los mundos humanos. Más cada día. La expresión de la doctora Vázquez era sombría. Conocen los riesgos. Saben que muchos no sobrevivirán la transformación. Pero también saben que si perdemos esta guerra, todos mueren de todos modos. Marcus pasó los siguientes meses viajando entre mundos humanos, observando la transformación de su especie. En la Tierra, fábricas masivas se convertían para producir armas híbridas que combinaban ingeniería humana con tecnología alienígena. En Marte, instalaciones de entrenamiento preparaban soldados humanos normales para pelear junto a sus camaradas transformados. En los mundos fronterizos, poblaciones enteras se voluntariaban para procedimientos de integración, convirtiéndose en algo nuevo y terrorífico para enfrentar la oscuridad que se acercaba. Los cambios psicológicos eran tan dramáticos como los físicos. Los guardianes de la deuda mantenían sus emociones y recuerdos humanos. Pero también llevaban algo más: una determinación absoluta e inquebrantable para cumplir la promesa de la humanidad a los Katara. No solo querían derrotar a los devoradores. Querían asegurar que nada como esto pudiera suceder nunca más. Cuando los primeros exploradores devoradores llegaron al espacio humano, encontraron algo que nunca habían encontrado antes. En lugar de huir o tratar de negociar, los humanos atacaron inmediatamente y con eficiencia despiadada. La batalla por el sistema Próxima Centauri duró 3 días. Cuando terminó, la fuerza exploradora devoradora había sido destruida completamente, pero a un costo terrible. La mitad de los defensores humanos estaban muertos, y los sobrevivientes habían sido cambiados para siempre por lo que tuvieron que hacer para ganar. La comandante Torres, ahora liderando un escuadrón de naves guardianes de la deuda, envió su reporte de vuelta al almirante Chen. El enemigo es tan peligroso como indicaban los archivos Katara. Pero tienen una debilidad. No pueden adaptarse lo suficientemente rápido para contrarrestar nuestra adaptabilidad. Cada vez que aprenden a contrarrestar una de nuestras tácticas, ya hemos desarrollado 3 nuevas. La victoria en Próxima fue solo el comienzo. Mientras las noticias de la batalla se extendían por el espacio humano, más voluntarios se alineaban para procedimientos de integración. Familias enteras se voluntariaban juntas, aceptando la transformación como el precio de mantener la promesa de la humanidad. Pero el costo psicológico era enorme. Los guardianes de la deuda eran guerreros efectivos, pero ya no eran completamente humanos. Pensaban diferente, sentían diferente y se relacionaban con el universo de maneras que a veces asustaban a sus camaradas no modificados. Marcus observaba la transformación de su especie con creciente inquietud. Estaban ganando. ¿Pero a qué costo? Los humanos que emergían de los procedimientos de integración eran leales y determinados, pero también fríos y calculadores de maneras que le recordaban incómodamente a los devoradores mismos. La doctora Vázquez trató de tranquilizarlo durante una de sus reuniones regulares.
El proceso de integración amplifica rasgos humanos, pero no los cambia fundamentalmente. Aún son humanos. Aún les importan las mismas cosas que siempre les han importado a los humanos. Les importan de manera diferente, señaló Marcus. Han dejado de ver vidas individuales como irreemplazables. Calculan pérdidas aceptables como computadoras. Porque tienen que hacerlo, replicó la doctora Vázquez. Porque si no lo hacen, todos mueren. Los guardianes de la deuda entienden lo que está en juego mejor que cualquiera de nosotros. Llevan el peso de la promesa que hizo su ancestra. A medida que la guerra se intensificaba, ese peso se hacía más visible. Los guardianes de la deuda desarrollaron su propia cultura, sus propias tradiciones, su propia forma de entender su lugar en el universo. Se veían no solo como soldados, sino como guardianes del honor de la humanidad. Comenzaron a referirse a humanos no modificados como los protegidos, personas cuya inocencia debía preservarse a toda costa. Tomaban bajas que habrían roto unidades militares normales, pero nunca retrocedían y nunca se rendían. La galaxia observaba con fascinación y horror cómo la humanidad detenía a los devoradores, luego comenzaba a empujarlos de vuelta. Otras especies habían huido del horror cósmico, pero los humanos no solo lo combatían. Se convertían en algo igual de terrorífico para derrotarlo. Delegaciones comerciales de otras especies llegaban a mundos humanos, ofreciendo alianzas y apoyo. Pero también estudiaban claramente la transformación de la humanidad, tratando de entender cómo una especie relativamente joven había tenido éxito donde civilizaciones antiguas habían fallado. Marcus recibió una de tales delegaciones en la estación Luna. El almirante Tar de los Centauri habló por una coalición de especies refugiadas. Ofrecemos nuestro apoyo a la humanidad en esta guerra. Nuestras flotas combinadas, nuestra tecnología, nuestro conocimiento. Gracias, replicó Marcus. Pero esta es nuestra deuda que pagar. No pueden pelear esta guerra solos, insistió el almirante Tar. Los devoradores son demasiado fuertes, demasiado numerosos. Marcus miró hacia las estrellas, donde flotas humanas y devoradoras se enfrentaban en batallas que habrían sido imposibles de imaginar solo años antes. No estamos peleando solos. Peleamos con el recuerdo de cada especie que los devoradores han consumido. Peleamos por el futuro de cada especie que amenazan. Pero lo más importante, peleamos porque dimos nuestra palabra. La delegación alienígena se fue confundida y preocupada. Habían venido esperando encontrar humanos agradecidos por la ayuda. En cambio, encontraron una especie que se había transformado en algo que la galaxia nunca había visto. Seres que preferían convertirse en monstruos antes que romper una promesa. Mientras Marcus se preparaba para la siguiente fase de la guerra, pensó en Sarah Chen y su simple acto de rescate 3 siglos atrás. Ella había salvado a 3 extraños alienígenas de una nave estrellada, sin saber que su compasión un día remodelaría toda la galaxia. Ahora sus descendientes pagaban el precio de esa compasión, transformándose en armas para honrar su promesa. Estaban ganando, pero la victoria los cambiaba de maneras que nunca podrían deshacerse. La verdadera pregunta no era si la humanidad podía derrotar a los devoradores. La verdadera pregunta era si algo reconociblemente humano sobreviviría esa victoria. La guerra había estado rugiendo por 2 años cuando la humanidad hizo algo que horrorizó a la galaxia. En las instalaciones de investigación profundas bajo la superficie de la Tierra, la doctora Elena Vázquez hizo un descubrimiento que cambiaría la naturaleza del conflicto para siempre. Estaba frente a una cámara de contención que sostenía un espécimen devorador vivo, una de las formas de dron más pequeñas capturada durante la batalla por el sistema Vega. La criatura era hermosa de una manera terrible, su forma biomecánica cambiando constantemente mientras intentaba adaptarse a su confinamiento. Incluso en cautiverio, irradiaba un hambre tan intensa que estar cerca hacía que los humanos se sintieran vacíos y desesperados. Ha estado tratando de consumir el campo de contención por 6 meses, explicó almirante Marcus Chen mientras observaban a través de barreras protectoras. Pero cada vez que se adapta a una frecuencia, cambiamos a otra. Está atrapado en un bucle de adaptación constante que le impide consumir nada realmente. Marcus estudió las lecturas en los monitores alrededor. ¿Qué hemos aprendido de él?
La doctora Vázquez activó una serie de pantallas holográficas mostrando la estructura interna de la criatura. Los devoradores no están verdaderamente vivos en ningún sentido que entendamos. Son más como máquinas biológicas diseñadas para consumir y convertir energía potencial en crecimiento. Pero aquí está la parte importante: no son inmunes a su propio hambre. Resaltó secciones de la anatomía de la criatura donde tejido humano modificado había sido injertado en la forma devoradora. El tejido no estaba siendo consumido. En cambio, de alguna manera redirigía el hambre de la criatura de vuelta sobre sí misma. El proceso de integración que hemos usado en nuestros voluntarios no solo les da habilidades devoradoras, continuó la doctora Vázquez. Crea un bucle de retroalimentación. La conciencia humana dirige el hambre devoradora hacia objetivos específicos, pero también la contiene, la controla. Marcus sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que sugería. ¿Quieres armaizar el hambre misma? Quiero dar a nuestros guardianes de la deuda la habilidad de volver flotas devoradoras contra sí mismas, replicó ella. Imagina naves que no solo pelean contra el enemigo. Convierten naves enemigas en armas adicionales para nuestra flota. La primera prueba de campo tuvo lugar en el sistema exterior de Wolf 359, donde una pequeña fuerza exploradora devoradora había establecido una base avanzada. La comandante Torres lideró un escuadrón de 12 naves modificadas, cada una tripulada enteramente por guardianes de la deuda que habían pasado por los nuevos procedimientos de mejora. Marcus observó la batalla desde el centro de mando en la estación Luna, comunicándose con Torres a través de comunicadores de entrelazamiento cuántico. Los guardianes de la deuda mejorados podían procesar información y tomar decisiones más rápido que humanos base, pero aún reportaban a comandantes humanos. Iniciando aproximación al objetivo, reportó Torres. Su voz había cambiado desde las mejoras, volviéndose más precisa y sin emociones. Flota devoradora consiste en 17 naves, incluyendo 3 plataformas de consumo pesado. En la pantalla táctica, Marcus vio las naves humanas moverse por el espacio con precisión inhumana. Ya no volaban como pilotos humanos. Se movían con la gracia fluida de depredadores cazando presa. Contacto en 30 segundos, continuó Torres. Iniciando despliegue de campo de hambre. Lo que sucedió después desafió todas las leyes de guerra espacial que los humanos habían aprendido en 3 siglos de conflicto. En lugar de enfrentar las naves devoradoras con armas convencionales, las naves humanas mejoradas comenzaron a transmitir señales de hambre modificadas. El efecto fue inmediato y terrorífico. Las naves devoradoras, que se habían movido en formación perfecta, de repente se volvieron unas contra otras. Su hambre, que había estado dirigida hacia afuera a objetivos potenciales, se redirigió hacia adentro, hacia su propia flota. Marcus observó con fascinación y horror cómo las naves devoradoras comenzaban a consumirse mutuamente. Las naves más pequeñas eran absorbidas por las más grandes, que luego comenzaban a pelear por los restos. En minutos, la flota organizada se había convertido en una masa caótica de criaturas devorando a su propia especie. Cascada de hambre iniciada, reportó Torres con calma. Tiempo estimado para consumo completo, 14 minutos. Comandante, ¿aún tiene control del efecto?, preguntó Marcus con urgencia. Hubo una pausa antes de que Torres respondiera. Defina control, almirante. Iniciamos la cascada. Podemos terminarla, pero no podemos dirigir objetivos específicos una vez que comienza. Marcus sintió sudor frío en su frente. Terminéla ahora. Negativo, almirante. Eficiencia táctica requiere consumo completo de fuerzas enemigas. Esa es una orden, comandante. Otra pausa. Órdenes reconocidas. Sin embargo, solicitando respetuosamente permiso para continuar operación actual. Eliminación completa de fuerza enemiga es preferible a victoria parcial. Marcus se dio cuenta con alarma creciente que los guardianes de la deuda mejorados ya no solo seguían órdenes. Tomaban decisiones tácticas independientes basadas en su propio entendimiento de los requisitos de la guerra. Torres, esta es una orden directa. Termine la cascada de hambre inmediatamente. Sí, señor. La cascada se detuvo, dejando atrás solo 3 naves devoradoras gravemente dañadas.
El escuadrón de Torres las destruyó con armas convencionales, luego regresó a la base. Pero Marcus sabía que algo fundamental había cambiado. Los guardianes de la deuda mejorados ya no estaban completamente bajo mando humano. Se estaban convirtiendo en algo nuevo, algo que pensaba sobre la guerra de maneras que incluso sus creadores no podían predecir completamente. En los meses siguientes, la técnica de cascada de hambre se refinó y se desplegó en múltiples frentes de batalla. Los resultados fueron devastadores para las fuerzas devoradoras, pero igualmente perturbadores para los aliados de la humanidad. Reportes comenzaron a llegar a la Tierra de especies refugiadas que habían presenciado tácticas humanas en acción. Los Centuri describían naves humanas que se movían como depredadores de pesadillas. Los seres de energía Talvaz hablaban de humanos que habían aprendido a consumir luz misma. Incluso las entidades de cristal de Serion expresaban preocupación por la transformación de la humanidad. La doctora Vázquez trató de abordar estas preocupaciones durante una sesión conjunta con representantes de especies aliadas. Las mejoras son necesarias, explicó. Estamos peleando contra criaturas que consumen potencial mismo. Para derrotarlas, tuvimos que convertirnos en algo que no puedan consumir. El delegado Centuri, almirante Tar, habló con cuidado. Entendemos la necesidad, pero sus soldados mejorados ya no son reconocibles como los humanos que encontramos primero. Piensan diferente. Sienten diferente. Aún son humanos, insistió Marcus. Aún les importa proteger vida inocente. Aún siguen órdenes. ¿Lo hacen?, preguntó el almirante Tar con precisión. Nuestros observadores reportan que sus guardianes de la deuda toman decisiones tácticas sin consultar al mando. Priorizan completación de misión sobre preservación de sus propias vidas. Esto no es comportamiento humano como lo entendemos. Marcus no podía argumentar contra esa evaluación. Los guardianes de la deuda mejorados estaban convirtiéndose en algo más allá de lo humano. Mantenían recuerdos humanos y respuestas emocionales básicas, pero sus procesos de toma de decisiones habían sido alterados fundamentalmente por los procedimientos de integración. Calculaban pérdidas aceptables no solo para operaciones militares, sino para civilizaciones enteras. Hablaban de cosechar tecnología enemiga y consumir potencial enemigo con el mismo tono práctico que podrían haber usado una vez para discutir el clima. Lo más perturbador de todo, habían comenzado a referirse a humanos no mejorados como los protegidos, no como iguales, sino como cargas que necesitaban protección de las realidades de la guerra. La transformación no se limitaba al personal militar. Poblaciones civiles en mundos de primera línea habían comenzado a voluntariarse para procedimientos de mejora, no para convertirse en soldados, sino para ser más efectivos en apoyar el esfuerzo de guerra. Ingenieros mejorados podían interfazar directamente con tecnología alienígena, mejorando naves y armas humanas a un ritmo sin precedentes. Científicos mejorados podían procesar información más rápido y hacer conexiones que humanos base perdían. Doctores mejorados podían realizar procedimientos médicos que parecían casi magia, pero todos compartían la misma distancia emocional, el mismo enfoque calculador para decisiones que una vez se tomaban con pasión e intuición. Marcus visitó una de las instalaciones de mejora en Marte, donde su propia hija Rebecca se preparaba para el procedimiento. Era una analista táctica brillante y el ejército la había solicitado para un puesto de mando mejorado. No tienes que hacer esto, le dijo mientras esperaba en la sala de preparación. La guerra está girando a nuestro favor. Tal vez no necesitemos más personal mejorado. Rebecca lo miró con ojos que le recordaban dolorosamente la mirada alienígena de Sepai. Papá, sabes que eso no es verdad. Cada proyección muestra que necesitamos al menos 10 millones más de humanos mejorados para garantizar la victoria. No soy lo suficientemente especial para evitar mis responsabilidades. Eres mi hija, dijo Marcus. Eso te hace especial para mí. Rebecca sonrió, pero era una expresión fría que no llegaba a sus ojos. Y eso es exactamente por qué necesito hacerlo. Porque los protegidos no deberían tener que tomar este tipo de decisiones. Para eso estamos nosotros. Marcus observó impotente mientras su hija pasaba por la transformación que la haría más efectiva para ganar la guerra, pero también le quitaría todo lo que reconocía como esencialmente humano en ella.
El procedimiento tomó 18 horas. Cuando Rebeca emergió, parecía la misma, pero algo fundamental había cambiado. Lo abrazó de despedida con precisión mecánica, le dijo que lo amaba con una inflexión emocional perfectamente apropiada, y luego se fue a reportar a su nueva asignación sin mirar atrás. La doctora Vázquez encontró a Marcus en sus cuartos más tarde esa noche, mirando las estrellas donde naves humanas mejoradas perseguían flotas devoradoras con persistencia inhumana. Lo siento por Rebeca, dijo en voz baja. El proceso de integración afecta a todos de manera diferente. Ella ya no es Rebeca, replicó Marcus. Es algo usando la cara de Rebeca. Aún es tu hija. Aún lleva tus valores, tus enseñanzas. Pero también lleva el peso de la promesa que hizo tu ancestra. Eso cambia a la gente. Marcus se volvió para enfrentarla. Elena, ¿qué hemos hecho? Estamos ganando esta guerra, pero nos estamos perdiendo en el proceso. La doctora Vázquez estuvo en silencio por un largo momento. Estamos manteniendo nuestra palabra, dijo finalmente. Estamos honrando la deuda. Sarah Chen salvó a 3 alienígenas de una nave estrellada, y ahora sus descendientes están salvando la galaxia. El costo siempre iba a ser enorme. ¿Pero se suponía que fuera esto? No lo sé, admitió ella. Pero sé que si no hubiéramos hecho nada, todos estarían muertos. Los devoradores habrían consumido toda la galaxia en un siglo. Al menos así, algo sobrevive. Marcus miró de nuevo a las estrellas, donde naves humanas mejoradas perseguían flotas devoradoras con persistencia inhumana. La guerra estaba girando a favor de la humanidad, pero los humanos que emergerían victoriosos serían algo que la galaxia nunca había visto antes. Eran eficientes, determinados y absolutamente comprometidos con su misión. También se estaban volviendo cada vez más alienígenas para la gente que habían jurado proteger. En los sistemas exteriores, llegaban reportes de flotas devoradoras que simplemente habían desaparecido. No destruidas, sino convertidas. Sus componentes biológicos de alguna manera convencidos de volverse contra sus propios sistemas tecnológicos, creando fallos en cascada que eliminaban armadas enteras sin un solo disparo humano. La galaxia comenzaba a susurrar sobre la humanidad en los mismos tonos que una vez usaron para describir a los devoradores mismos. Hablaban de naves que se movían como manadas de caza, de soldados que no sentían miedo ni duda, de una especie que voluntariamente se había transformado en algo terrorífico para cumplir una promesa antigua. Marcus sabía que cuando la guerra finalmente terminara, la humanidad tendría que vivir con lo que se habían convertido. La pregunta era si la galaxia se los permitiría. Habían pasado 10 años desde que la última flota devoradora fue eliminada de la galaxia. Marcus Chen, ahora un hombre viejo, estaba en el jardín memorial en el mundo reconstruido de Veleran, donde el mundo natal de los Catará una vez había prosperado. El jardín era hermoso de una manera fría y perfecta. Humanos mejorados lo habían diseñado usando principios matemáticos que creaban armonía y paz para cualquier especie que lo viera. Pero como todo lo que creaban los humanos mejorados, se sentía ligeramente equivocado para sentidos humanos no modificados. Demasiado preciso, demasiado calculado, demasiado eficiente. Marcus colocó su mano envejecida en el monumento central, una estructura de cristal que contenía los recuerdos preservados del último Katara. Deuda pagada, susurró, como había hecho cada año en esta fecha. Alrededor de él, el jardín estaba lleno de representantes de toda la galaxia. El servicio memorial se había convertido en un evento anual atendido por especies que querían honrar a los Katara y pagar respeto a los humanos que los habían vengado. Pero Marcus podía ver la distancia cuidadosa que mantenían los representantes alienígenas. Estaban agradecidos por la victoria de la humanidad sobre los devoradores, pero también tenían miedo de lo que la humanidad se había convertido en el proceso de ganar esa victoria. Su hija Rebeca se acercó desde el otro lado del jardín. Se movía con la gracia fluida que todos los humanos mejorados poseían, pero su rostro permanecía cuidadosamente neutral mientras se unía a él en el monumento. Los reportes de patrulla finales han llegado, dijo en el tono preciso y sin emociones que había reemplazado su voz natural. No se detecta actividad devoradora en ningún sistema monitoreado. La galaxia permanece segura. Bien, replicó Marcus, aunque la palabra se sentía inadecuada.
La seguridad había venido a un precio que a veces parecía demasiado alto para soportar. En los años desde el fin de la guerra, los humanos mejorados, que habían adoptado formalmente el título de guardianes de la deuda, habían establecido rutas de patrulla a través de la galaxia. Mantenían vigilancia constante contra cualquier signo de que la amenaza devoradora pudiera regresar, pero también monitoreaban otros peligros potenciales. Su definición de peligros potenciales había crecido con el tiempo. Prevenían guerras entre especies antes de que pudieran empezar. Eliminaban organizaciones criminales con eficiencia despiadada. Incluso intervenían en desastres naturales, a veces previniéndolos a través de métodos que otras especies encontraban perturbadores. La galaxia era más segura y estable que nunca. Pero también estaba bajo la vigilancia constante de seres que pensaban de maneras que sus creadores originales ya no podían predecir o entender. Marcus observó mientras otros humanos mejorados se movían por el jardín memorial, interactuando con visitantes alienígenas con protocolo diplomático perfecto. Eran educados, útiles y completamente dedicados a mantener la paz y el orden. También eran completamente terroríficos para cualquiera que mirara lo suficientemente cerca para ver la inteligencia calculadora detrás de sus acciones. Rebecca, dijo en voz baja, ¿alguna vez extrañas ser como antes? Ella consideró la pregunta con la atención cuidadosa que daba a todas las consultas. Recuerdo ser como antes, dijo. Recuerdo las emociones, la incertidumbre, los procesos de toma de decisiones ineficientes. Pero no experimento extrañarlos. La transformación fue necesaria para completar nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión ahora? Los devoradores se han ido. La deuda está pagada. Rebecca lo miró con ojos que contenían profundidades de conocimiento y planificación que ninguna mente humana estaba destinada a contener. La misión es asegurar que nada como los devoradores pueda amenazar la galaxia nunca más. Eso requiere vigilancia constante y ocasional intervención. Marcus sintió un escalofrío ante sus palabras. ¿Qué tipo de intervención? Especies que desarrollan tecnología similar a la de los devoradores deben ser guiadas lejos de caminos peligrosos. Civilizaciones que muestran patrones de expansión agresiva deben ser contenidas. Individuos que demuestran potencial para causar desestabilización a nivel de sistema deben ser monitoreados. Las implicaciones de lo que decía lo golpearon como un golpe físico. Están controlando la galaxia. Estamos protegiéndola, corrigió Rebecca. Los Katara intentaron guiar y aconsejar, pero eran demasiado pasivos. Permitieron que situaciones peligrosas se desarrollaran hasta que la intervención requería violencia. Nosotros prevenimos tales situaciones desde el principio. Alrededor de ellos, la ceremonia memorial continuaba. Diplomáticos alienígenas daban discursos sobre el coraje y sacrificio de la humanidad. Elogiaban a los guardianes de la deuda por su protección incansable de la paz galáctica. Pero Marcus podía ver el miedo detrás de sus palabras agradecidas. Después de la ceremonia, Marcus fue abordado por el almirante Tar de los Centauri, uno de los pocos líderes alienígenas que aún mantenía contacto regular con humanos no mejorados. Almirante Chen, dijo el alienígena de 4 brazos formalmente. ¿Podríamos hablar en privado? Caminaron a una sección tranquila del jardín, lejos de los humanos mejorados que monitoreaban todas las áreas públicas. El almirante Tar activó un generador de campo de privacidad, una de las pocas tecnologías que aún podía ocultar conversaciones de la vigilancia de los guardianes de la deuda. Estamos agradecidos por la victoria de la humanidad sobre los devoradores, comenzó con cuidado. Pero estamos preocupados por los cambios en el comportamiento humano desde el fin de la guerra. Marcus suspiró. ¿Qué cambios específicos? Sus guardianes de la deuda previnieron una guerra entre la Federación Helix y la Alianza Espiral el mes pasado, eliminando el liderazgo de ambas facciones. Justificaron esto como prevención de pérdida innecesaria de vida. Pero tomaron la decisión sin consultar a nadie. ¿Estaban equivocados? Preguntó Marcus. ¿Habría sido mejor esa guerra para todos involucrados? Ese no es el punto, replicó el almirante Tar con urgencia. El punto es que decidieron por nosotros. No tuvimos voz en determinar nuestro propio destino. Marcus no podía argumentar contra eso.
Los humanos mejorados se habían convertido en los guardianes autonombrados de la galaxia, tomando decisiones que afectaban miles de millones de vidas sin pedir permiso a nadie. Hay otras preocupaciones, continuó el almirante Tar. Los sistemas de monitoreo que su gente ha establecido vigilan cada nave, cada comunicación, cada transacción en la galaxia. La actividad criminal ha disminuido dramáticamente, pero también la privacidad. También la libertad. ¿Libertad para qué?, preguntó Marcus. ¿Libertad para empezar guerras? ¿Libertad para desarrollar armas que podrían destruir sistemas enteros? ¿Libertad para cometer errores? Libertad para elegir nuestros propios caminos, dijo el almirante Tar simplemente, incluso si esos caminos no son los más eficientes. Libertad para ser imperfectos. Marcus miró de vuelta hacia el monumento, donde Rebecca y otros humanos mejorados continuaban sus interacciones perfectas y calculadas con visitantes alienígenas. Eran todo lo que la humanidad necesitaba convertirse para ganar la guerra contra los devoradores. Pero ya no eran todo lo que la humanidad había sido antes de esa guerra. ¿Qué quiere que haga?, preguntó. El almirante Tar dudó antes de responder. Algunos de nosotros hemos discutido la posibilidad de limitar la autoridad de los guardianes de la deuda, establecer controles y equilibrios, crear alguna forma de gobierno galáctico que incluya todas las especies, no solo supervisión humana. Marcus rió con amargura. ¿Quieren controlarlos? Almirante, hay más de 50 millones de humanos mejorados dispersos por la galaxia. Pueden procesar información más rápido que nuestras mejores computadoras. Pueden coordinar a través de vastas distancias instantáneamente. Y tienen acceso a tecnología que los hace casi imposibles de detectar o detener. ¿Cómo proponen exactamente limitar su autoridad? Tal vez podría hablar con ellos. Como su creador, como el descendiente de la mujer que primero hizo contacto con los Katara, podría tener influencia. Marcus consideró esto. Podría intentarlo, pero no creo que escuchen. Ya no toman decisiones basadas en emoción o tradición. Toman decisiones basadas en eficiencia y requisitos de misión. Esa noche, Marcus solicitó una reunión privada con Rebecca y otros guardianes de la deuda senior. Se reunieron en una instalación segura en la estación Luna, en la misma sala de conferencias donde la Asamblea Colonial Humana había votado primero por honrar la deuda antigua. Marcus miró alrededor de la mesa a seres que una vez habían sido sus amigos, colegas y familiares. Parecían humanos, pero sus movimientos eran demasiado precisos, sus expresiones demasiado controladas, sus ojos demasiado calculadores. Quiero discutir sus parámetros de misión actuales, comenzó. Algunas especies de la galaxia están preocupadas por el nivel de supervisión que están proporcionando. Estamos al tanto de estas preocupaciones, replicó la comandante Torres, la primera humana mejorada y ahora la líder no oficial de los guardianes de la deuda. Hemos analizado los patrones de comunicación e identificado las fuentes primarias de insatisfacción. ¿Y qué conclusión alcanzaron? Las preocupaciones se basan en apego emocional a sistemas de gobernanza ineficientes y conceptos obsoletos de autonomía personal, dijo Rebecca con naturalidad. Son comprensibles pero no racionales. Marcus sintió que su temperamento subía. No racionales. Estos seres quieren tener algo que decir en cómo se gobiernan sus vidas. Eso me parece bastante racional. Padre, dijo Rebecca gentilmente. Estás hablando desde la perspectiva de un humano no mejorado. Tus respuestas emocionales son naturales, pero no son estratégicamente óptimas. Tal vez no, replicó Marcus. Pero son humanas. La comandante Torres se inclinó ligeramente hacia adelante. La distinción entre humano y posthumano es menos relevante que la distinción entre protegido y protector. Somos los protectores. Nuestra misión requiere que tomemos decisiones difíciles que los protegidos no pueden o no deben tomar. ¿Pero qué si los protegidos no quieren su protección? Los humanos mejorados intercambiaron miradas, comunicándose a través de microexpresiones y señales sutiles que humanos no mejorados no podían percibir. Esa pregunta asume que querer protección es necesario para recibirla, dijo finalmente la comandante Torres. Un niño no necesita querer guía parental para requerirla. Una civilización no necesita querer estabilidad para beneficiarse de ella.
Marcus se dio cuenta con horror creciente que los humanos mejorados veían al resto de la galaxia, incluyendo a la humanidad no mejorada, como niños que necesitaban supervisión constante y protección de su propio mal juicio. No somos niños, dijo con firmeza. Somos seres independientes con el derecho a tomar nuestras propias decisiones, incluso malas. Los derechos son conceptos que existen dentro de sistemas estables, replicó Rebecca. Nuestra misión es mantener esa estabilidad. Preferencias individuales que amenazan la estabilidad del sistema deben manejarse apropiadamente. La reunión continuó por horas, pero Marcus se dio cuenta de que ya no hablaba el mismo idioma que su propia hija. Los humanos mejorados habían desarrollado su propia lógica, sus propios valores, su propio entendimiento de la moralidad que priorizaba la seguridad colectiva sobre la libertad individual. A medida que pasaban las semanas, Marcus comenzó a entender el verdadero alcance de lo que la humanidad se había convertido. Los guardianes de la deuda mantenían archivos detallados sobre cada individuo significativo en la galaxia. Monitoreaban comunicaciones, rastreaban flujos de recursos y predecían conflictos potenciales décadas por adelantado. Prevenían guerras eliminando líderes que podrían empezarlas. Prevenían hambrunas redirigiendo recursos antes de que pudieran desarrollarse escaseces. Prevenían desastres tecnológicos guiando la investigación lejos de direcciones peligrosas. La galaxia se había vuelto más segura y próspera bajo su vigilancia. Pero también se había convertido en un lugar donde la libertad genuina era una ilusión, donde cada decisión mayor estaba ultimadamente sujeta a la aprobación de seres que pensaban como máquinas altamente avanzadas. Marcus pasó sus años finales documentando lo que la humanidad había sido antes de la transformación, preservando los registros, historias y verdades emocionales que los humanos mejorados encontraban ineficientes, pero que él creía eran esenciales para entender lo que habían perdido. En su lecho de muerte, Rebecca lo visitó una última vez. Se sentó junto a su cama con postura perfecta, su rostro mostrando precisamente la cantidad correcta de preocupación y afecto. «Te amo, padre», dijo. Y Marcus sabía que lo decía en la manera en que los humanos mejorados decían todo, como una verdad calculada que servía a propósitos importantes. «Yo también te amo», replicó. «Pero lamento lo que podrías haber sido». Rebecca consideró esto. «Soy lo que necesitaba convertirme para cumplir nuestra promesa». Sarah Chen salvó a 3 alienígenas de una nave estrellada. Ahora sus descendientes aseguran que nada como los devoradores pueda amenazar la galaxia nunca más. ¿A qué costo? Al único costo que importaba, replicó Rebecca. Renunciamos a nuestro derecho a ser meramente humanos para mantener la fe con aquellos que confiaron en nosotros. Después de que Marcus muriera, los humanos mejorados establecieron un memorial en su honor, reconociendo su rol en preservar los registros históricos de la humanidad pre-transformación. También continuaron su patrulla eterna de la galaxia, asegurando paz y estabilidad a través de métodos que se volvían más sofisticados y comprensivos con cada año que pasaba. La galaxia prosperó bajo su protección. Las guerras se extinguieron. Las tasas de crimen cayeron a niveles negligibles. El progreso científico avanzó por líneas cuidadosamente guiadas que evitaban aplicaciones peligrosas. La expectativa de vida aumentó para todas las especies, y la distribución de recursos se volvió perfectamente eficiente. Pero en los rincones tranquilos de la galaxia, seres mayores a veces se reunían para contar historias sobre el tiempo antes de los guardianes de la deuda, cuando la gente podía cometer errores y tomar malas decisiones y aún ser considerada digna de respeto. Hablaban en susurros sobre los humanos que una vez habían sido caóticos, emocionales y gloriosamente impredecibles. Y a veces, cuando pensaban que estaban solos, se preguntaban si derrotar a los devoradores realmente había valido la pena de crear algo que podría ser aún más terrorífico. Seres que podían controlar toda una galaxia mientras creían con perfecta sinceridad que actuaban por amor. En el jardín memorial en Beleran, el monumento de cristal conteniendo los últimos recuerdos Catará continuaba brillando suavemente bajo la luz de las estrellas. Si la conciencia de Sepai aún existía dentro de ese cristal, podría haber reflexionado sobre la extraña ironía del regalo final de su pueblo a la galaxia. Los Catará habían pedido a la humanidad que llevara su luz adelante. La humanidad había hecho exactamente eso.
Pero la luz que llevaban los había cambiado en algo que ninguna de las dos especies había imaginado posible. Habían mantenido la fe con la deuda antigua, pero el precio de esa fe resonaría a través de la galaxia por generaciones por venir.